Así que hoy, hermano, vamos a meditar en el rol del varón de Dios dentro de la comunidad eclesiástica, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que el varón, hemos estado viendo, hermano, en nuestra sociedad hay una lucha, y es una lucha muy intensa del hombre por ser alguien diferente a la mujer. Pareciera que es broma, pero hay una lucha de sexos. La mujer no quiere asumir, la mujer no quiere que se le compare, el hombre tampoco quiere ser comparado con la mujer, el hombre quiere tener sus roles muy independientes a lo que hace la mujer. En esa lucha el varón ha estado omitiendo algunas funciones vitales. Decimos o hemos meditado en las lecciones pasadas, en las meditaciones que nos han compartido los hermanos que me han antecedido, hermano, que cuando el varón en la lucha por ser solamente el sustento económico de su casa, omite muchas áreas que él no debe omitir. Convertirse en un ser amoroso, en un ser protector, pareciera que no es la prioridad para él. Solamente su único empeño es acarrear el dinero que necesita su familia, pero descuidando muchos otros deberes. Cuando hablamos del rol del varón dentro de la iglesia, podemos pensar que el trabajo del varón es un trabajo meramente natural, carnal. El trabajo del varón es solamente ir a la iglesia, sentarse, levantarse, levantar la mano cuando se tenga que apoyar algún proyecto de construcción, levantar la mano cuando se ocupe dinero para algo, pero omitiendo muchas cosas que son necesarias. Entonces el hombre en muchas ocasiones, hermano, ha olvidado que su llamado en el cuerpo de Cristo es un llamado a reflejar la gloria de Dios en todo su esplendor. El hombre, el varón en la iglesia no es un instrumento para traer dinero solamente, no es un instrumento para levantar ladrillos o para levantar paredes. El hombre en la iglesia es un instrumento escogido por Dios, es un hombre que es un ser con la capacidad de reflejar la gloria de Cristo en todo su esplendor. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 3, del 1 al 14, se describe el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintio, les dice que aunque quisiera hablarles como a hombres espirituales, dice, no puedo, dice, porque ustedes se han vuelto carnales. Y Pablo dice que una persona carnal es aquella que no entiende la magnitud del llamado de Cristo. Dice Pablo, nosotros como varones, nosotros como siervos de Dios, hemos sido llamados a hacer muchas cosas, hemos sido llamados a edificar, hemos sido llamados a plantar, a regar, a cosechar, y pareciera que en los tiempos que vivimos, hermano, pareciera que el hombre se ha dedicado a ser un espectador, sin el afán de comparar el trabajo de nadie, hermano, pero yo creo que en la iglesia, la mayoría del trabajo que se hace es llevado a cabo por la mayoría de las mujeres. Y muchas veces el hombre se autorrelega porque nadie le ha quitado el liderazgo, porque nadie le ha dicho que no puede, pero por alguna razón desconocida o tal vez conocida, el hombre se hace menos, el hombre se hace hacia atrás cuando hay que asumir todas las responsabilidades que conlleva el ser un siervo de Dios. La escritura que yo quiero leerle en esta hora se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y quiero leer solamente 2 versículos. Lucas, capítulo 9, y quiero leer el 59 y el 60. Dice esta escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo a otro, hablando de Jesús, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Primero que nada, hermano, yo quiero
Yo quiero aclarar un punto que en muchas ocasiones se ha malinterpretado sobre este texto. Y pareciera que Jesús nos autoriza a los varones a hacer un lado nuestras responsabilidades como hijos. Pareciera que es un permiso para omitir el cuidado que debemos de tener los hijos por nuestros padres. Pero no tiene nada que ver, hermano, estas palabras de Jesús con esa idea. Porque el trasfondo en el que se dicen, hermano, es el trasfondo del llamado el llamado de Dios al hombre a servirle. El hombre necesita renunciar a muchas cosas, el hombre necesita acomodar sus prioridades, pero sobre todo el hombre necesita entender qué clase de llamado es el que le está haciendo Dios, hermanos. Y meditando en esta porción, hermanos, Jesús nos hace ver que el llamado que Él nos hace a servirle, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, implica una pasión, implica un llamado que es muy fuerte, implica una visión de la voluntad perfecta de Dios para la humanidad y que no tiene nada ni en lo más mínimo que compararse con una persona que se dedica a enterrar muertos. Dice el Señor, para enterrar un muerto cualquiera lo puede hacer. Dice, pero tú que tienes una pasión, tú que tienes un llamado de parte mía, dice, tú dedícate a hacer las cosas que debes de hacer para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué leo esta escritura, hermano? Porque el primer paso para que el hombre asuma su rol dentro de la iglesia es entender que su llamado es un llamado espiritual, no es un llamado carnal, no es un llamado natural, es un llamado sobrenatural. Es un llamado a hacer cosas grandes, no a hacer cosas ordinarias. Podríamos decir que en la iglesia hacen falta albañiles, pero conseguir un albañil no es difícil, hermano. Pagarle a una persona que pegue ladrillos no es difícil. Conseguir una persona apasionada por el reino de Dios, hermano, esa gente no abunda en la calle. Esa gente tú no la consigues en la esquina. Si yo le dijera, Señor, déjate sigo, pero primero deja pego 1,000 de ladrillos que tengo en mi casa, y el Señor dice, vamos pagándole a alguien que se dedica a pegar ladrillos para que los pegue, y tú sírveme, tú predica el reino de Dios. Porque para pegar 1,000 de ladrillos no se ocupa ninguna unción. Para pegar 1,000 de ladrillos cualquier persona los pega. Para llevar adelante un trabajo secular cualquiera lo puede hacer, pero para predicar las buenas nuevas, para reflejar la gloria de Dios, hermanos varones, para que tú y yo reflejemos la gloria de Dios, se necesita un llamado, se necesita entender que nuestro llamado es un llamado 100% espiritual. Ciertamente hacemos las cosas y las hacemos con nuestras manos, hablamos con nuestra boca, pero dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, dice, pero no militamos según la carne. Estamos sujetos a este cuerpo, pero nuestro trabajo es 100% espiritual, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Habiendo dicho esto, hermano, entonces entendemos que el rol primordial del varón dentro de la iglesia es un rol espiritual. No es un rol carnal, no es un rol material, es un rol 100% espiritual. Y en el desempeño de ese rol espiritual, el hombre de Dios puede hacer muchas cosas. En el cumplimiento de ese llamado de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, tal vez se tengan que pegar ladrillos y gloria a Dios por ello. Pero nunca debemos desenfocar nuestro llamado. Nunca debemos perder de vista, hermano, cuál es el objetivo de que Dios haya sacado un varón del mundo y lo haya traído a su reino. El apóstol Pablo dice, hablando del llamado de Dios a su vida, dice, habiendo sido yo blasfemo, habiendo sido yo injuriador, dice, pero fui recibido a misericordia, dice, y he sido hecho ministro del evangelio, ministro de Cristo. Aunque Pablo sabía hacer muchas cosas, aunque Pablo hacía tiendas de campaña para sufragar sus gastos ministeriales, pero él nunca perdía el enfoque de que su llamado primordial, hermano, era un llamado en Cristo y era un llamado a hacer cosas espirituales para el reino de Dios. Yo no sé si tú como varón que me estás escuchando esta noche
Has entendido que tu llamado primordial en la iglesia es hacer un hombre de Dios, un hombre espiritual para la obra de Dios, para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de tu vida. Pablo dice, hermano, que el hombre natural, a quien no se le pueden explicar las cosas espirituales, dice Pablo en el capítulo 2 de Corintios, dice, es un hombre que tiene sus sentidos todavía no están habilitados. Es un hombre que, aunque le queramos explicar lo espiritual, dice, pero no lo va a entender, porque lo espiritual se discierne con el espíritu, se discierne de manera espiritual. El hombre espiritual entonces entiende que su llamado consiste en sembrar, en regar, en cosechar, en edificar. Dice Pablo, yo puse como perito, yo puse el fundamento, dice, pero otros van a venir y van a sobreedificar sobre lo que yo he puesto. Entonces nosotros como varones, hermanos, tenemos que ver en el ámbito espiritual qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos dejado de hacer, porque ahí está lo que Dios necesita corregir en nuestras vidas. Tenemos que sobreedificar entonces sobre los fundamentos que hay en la iglesia. Tenemos que cuidar los materiales con los que estamos sobreedificando. Dice Pablo, no vaya a ser que suframos una pérdida cuando sea puesto a prueba nuestro trabajo. Entonces no es nada más ir a la iglesia, no es nada más llevar dinero, no es nada más levantar la mano para hacer un trabajo en la iglesia. No, hermano. Tenemos que ver de qué manera nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Hay mucho trabajo espiritual acompañado de mucho trabajo material, pero nuestro enfoque debe estar en lo espiritual. Aleluya. ¿Cuáles son las realidades, hermano? ¿Cuáles son las realidades del quehacer espiritual del varón en una iglesia? Número uno, hermanos, usted y yo somos llamados a edificar la iglesia de Cristo. Ponga atención a esta frase. Usted y yo como varones en la iglesia somos llamados a edificar la iglesia de Cristo. Y eso implica más que echar pisos, que levantar paredes, que hacer repellados, que pintar muros, que pintar bancas. Eso implica mucho más. Edificar la iglesia de Cristo, hermano, es trabajar en las personas que Cristo ha traído a su iglesia. Eso implica trabajar con ellas. Eso implica cooperar en el trabajo pastoral de una congregación, hermano. Hace muchos años, hermano, yo creo que casi 20 años, yo entendí esa palabra donde el Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entendí que había un desbalance entre el trabajo que hay en la iglesia y la cantidad de gente dispuesta y disponible para hacer el trabajo. Y yo entendí, hermano, que si yo no estaba del lado de los obreros, yo estaba de la otra parte de las personas que necesitamos que alguien trabaje en nosotros. Yo te pregunto, varón, en esta noche, ¿tú eres obrero o eres campo de labor? ¿Eres obrero o eres mies? A veces nosotros, lejos de ayudar a cuidar, nosotros necesitamos que se nos cuide. A veces en lugar de motivar nosotros a otras personas, tristemente hay otras personas y a veces más nuevas en el evangelio que nos tienen que andar motivando a nosotros que tenemos mucho tiempo en la iglesia. Quiere decir que algo no está bien enfocado entonces, varones. Si yo no he entendido el rol primordial al cual Dios me ha llamado en la iglesia, hermano, que es para edificar su iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Yo he entendido, hermano, y espero que usted también lo entienda o lo recuerde si ya lo entendió, que cuando nosotros hacemos que una persona crezca espiritualmente, nosotros edificamos la iglesia de Cristo. Viéndolo de una manera tan práctica, hermano, es como si una persona cuando llega a la iglesia es un ladrillo pequeñito. Y para hacer que la iglesia crezca, hermano, yo tengo que trabajar en ese pequeño ladrillo, hacerlo que crezca. Y cuando él crece, hace crecer lo que está a su alrededor y automáticamente crece la iglesia. Yo no puedo conformarme, hermano, con decir, es que la iglesia hay puros miembros infantiles, la iglesia hay pura gente inmadura.
Algo necesito yo estar haciendo para que la iglesia de Dios sea edificada. ¿Qué implica, hermanos? En el cumplimiento de ese rol, donde yo me hago parte del crecimiento de la iglesia, eso implica que yo debo orar, que yo debo ayunar, que yo debo predicar, que yo debo evangelizar, yo debo estar en algún proceso de discipulado o aprendiendo o enseñando a alguien. Hay mucha gente que dice, hermano, es que yo ya tengo muchos años en la iglesia, yo ya no estoy para que me anden enseñando. Ok, perfecto. Varón, si tú ya no estás para que te enseñen, significa que entonces estás para enseñar. Y eso es parte de tu rol en la iglesia. Aleluya. El segundo quehacer espiritual del varón, hermano, dice que nosotros somos llamados a suplir lo que al cuerpo le haga falta para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Implica suplir. Nosotros somos los proveedores de la iglesia. No me refiero solamente al varón, todas las personas económicamente activas de la iglesia, sean jóvenes, sean adultos, sean mujeres, sean niños, sean ancianos. Si nosotros somos la parte económicamente activa de la iglesia, somos nosotros los responsables de proveer para que el reino de Dios, para que el mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Pero eso implica mucho más que traer dinero a la iglesia. Eso implica mucho más que solamente traer mi diezmo y traer mi ofrenda a la iglesia. Eso implica un trabajo, hermano, grande. Eso implica una labor, hermano, donde no solamente hay cosas que no se pueden comprar ni se pueden pagar con dinero. Como varones, entonces, somos llamados, hermano, a suplir. ¿Qué hace falta para que el reino de Dios, para que el mensaje del reino de Dios se expanda por todo el mundo? A veces sí hace falta dinero, pero a veces hace falta, hermano, que yo esté dispuesto a ser el instrumento. O a veces hace falta que yo sea quien motive, quien ayude, quien le dé una palmada a quien está yendo a llevar el mensaje. No se trata todo de dinero. A veces es una palabra, a veces es algo, un regalo, una motivación para quien está haciendo el trabajo de llevar el mensaje. No todo se puede hacer con dinero, aunque sí ayuda mucho el dinero, pero nosotros somos los proveedores, al igual que el varón en la casa, y lo veíamos hace 8 días con nuestro hermano Povedano, con el obispo Povedano. El hombre no solamente debe traer dinero a la casa, debe infundir respeto, debe infundirle seguridad a su familia, hermano. De igual manera, el varón en la iglesia, hermano, está para echarle porras a los hombres que van al frente de la batalla. Está para cuidar la retaguardia de los hombres que van adelante, hermano, abriendo campo en los lugares nuevos donde no está la iglesia. A veces se ocupa a alguien que abra la puerta de su casa para abrir un campo nuevo, hermanos. Y eso no se puede comprar con dinero, hermano. Así que, varón, nosotros somos proveedores. Somos proveedores en la iglesia, pero eso implica mucho más que dar tu diezmo y dar tu ofrenda. Tenemos que darnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo alababa a los filipenses, porque dice Pablo, antes de entregar sus ofrendas, se entregaron a ustedes mismos. Dice, y eso no tiene precio, eso no se puede pagar con nada. Amén. Tercer asunto, hermano, tercer realidad en cuanto al quehacer espiritual de un varón en la iglesia. Nosotros somos llamados a dejar un legado de fe para la siguiente generación. ¿Y qué implica esto, hermanos? Tal vez yo diga que a gusto es llegar a la iglesia y disfrutar del trabajo de la generación pasada. Qué hermoso es llegar a un lugar donde ya está la iglesia, hermano. Qué hermoso es caminar por donde otras personas ya caminaron. Yo alabo a aquellos varones, varonas, hermano, que abrieron campo delante de nosotros para que hoy nosotros estemos. Nuestra iglesia está en una ciudad, hermano, donde ya está el evangelio, donde ya está la iglesia de Dios de la profecía. Amén. A mí me está tocando disfrutar, hermano, el trabajo de hombres y mujeres que sirvieron a Dios la generación pasada.
Pero mi pregunta es, hermanos, si yo soy el fruto del trabajo de otras personas, ¿qué tengo que hacer yo para la siguiente generación? ¿Qué responsabilidad recae sobre mí, hermanos? Ciertamente soy fruto, pero dentro de un fruto hay semilla. Y yo necesito ver, hermano, por la siguiente generación. Yo no puedo solamente llegar y sentarme en la iglesia y decir, wow, qué cómodo, qué a gusto se vive en una iglesia ya hecha. Qué a gusto es llegar a una iglesia donde todo está en su lugar. Pero varón, pregúntate, ¿cuál será tu legado para la siguiente generación? ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Cómo te recordará tu familia? ¿Cómo te recordará tu congregación? Hay otra parte, otra realidad bien fuerte, hermanos, en cuanto a nuestro quehacer como varones dentro de la iglesia, nuestro rol espiritual dentro de la iglesia. Es que nosotros somos llamados a ser miembros activos del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se entiende el ser un miembro activo del cuerpo de Cristo, hermanos? Déjese lo digo como lo entiendo yo. Significa que yo soy capaz de transmitirle vida a otros miembros. Significa que yo como miembro pegado al cuerpo de Cristo, hermanos, significa que yo no soy un miembro terminal. ¿A qué me refiero con un miembro terminal? Un miembro terminal es aquel de quien ya no depende nadie. ¿Sabe cuál es la forma de pensar que me ha llevado, hermano, a guardarme durante 20 años caminando con el Señor? Hay algo en mi corazón, hermano, hay un temor para no alejarme, para no descuidar mi relación con Dios, para no descuidar la obra que Dios está haciendo en mi vida. Y es que hay otros miembros que dependen espiritualmente de mí. Tú debes entender que tal vez eres una mano, pero que de la vida que fluye a través de la mano dependen los dedos. Un miembro activo, hermano, se cuida, se mantiene vivo porque hay otros miembros que dependen de él. Varón, varón, hay una parte del cuerpo que depende de ti. Tal vez sea tu familia, tal vez sea un miembro de la iglesia que tiene su mirada puesta en ti. Yo hace tiempo le compartí a los jóvenes y le decía, joven, hay niños en esta iglesia que quieren ser como tú. Te han tomado, por ejemplo, y dicen, quiero ser como el hermano fulano. Hermano varón, hay niños, hay jóvenes en tu iglesia que quieren ser como tú. Te han tomado como un ejemplo de un hombre de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que tú no eres solamente un relleno en la iglesia, tú no eres solamente una persona que asiste, que coopera, que da, no, eres un ejemplo de vida. Hay personas, hay jóvenes que te están tomando como un referente para su forma de vida en la iglesia. Y eso descarga una gran responsabilidad sobre nosotros, varones. Tú eres un miembro activo del cuerpo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, hermano, que el cuerpo bien unido, bien concertado por todas las coyunturas, dice, va recibiendo cada miembro su crecimiento hasta que todos lleguemos a la plenitud, hasta que todos lleguemos a la estatura, hasta que todos lleguemos, hermano, a la plenitud de un varón perfecto, a la medida de Cristo, dice el apóstol Pablo, hermano. Entonces, varón, tú no puedes darte el lujo de considerar que tu presencia en la iglesia tu presencia es meramente de carácter natural. Bueno, estoy aquí porque tengo que estar. Estoy aquí porque tengo amigos, estoy aquí porque me siento bien. Estoy aquí porque hago falta, porque mis finanzas hacen falta. No, hermano. Tu rol en la iglesia, nuestro rol en la iglesia es más espiritual que natural. A través de tu vida fluye la vida de Cristo para buena parte de tu congregación. Pero necesitamos entenderlo y necesitamos vivir conforme a esa visión.
Eres más que un miembro que aporta. Eres un miembro que transmite vida. Eres un miembro con la capacidad de aconsejar. Eres un miembro con la capacidad de exhortar a otros miembros. Eres un miembro con la capacidad, hermano, de ser una ayuda para tu pastor, para tus líderes. Eres un miembro con mucha capacidad. Y hasta que lo entendamos, hermano, de esta manera, vamos a poder empezar a cumplir con las funciones que tal vez no hemos cumplido como varones. Tal vez mucho del trabajo que se hace en tu iglesia lo están haciendo las mujeres. Y tal vez tú te justificas detrás de tus diezmos. Tal vez tú te justificas diciendo es que yo sostengo a los que tocan en la alabanza, yo sostengo a la hermana que lleva el ministerio de la oración, ella es mi esposa y a ella no le falta nada. No, varón, tu rol, tu llamado es más espiritual. Dios no te ha llamado a ser solamente un proveedor de dinero. Dios te ha llamado a ser un instrumento, un hombre lleno de la gloria de Dios, que refleje la gloria de Dios en todo su esplendor. Somos llamados, hermano, a dejar una huella que impacte a nuestra iglesia. Ciertamente muchos de nosotros, hermanos, somos fieles en asistir a la iglesia. Y yo siempre digo que si el camino de mi casa a la iglesia fuera de terracería, hermano, habría una zanja por donde yo voy y vengo de la iglesia, de la casa a la iglesia. Pero ¿sabe algo? Yo he entendido que cuando yo muera, yo no quiero que la huella que quede, hermano, sea esa zanja de la casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa. Tampoco quiero, hermano, que lo único que la iglesia recuerde cuando yo muera era el lugar donde yo me sentaba, que la gente decía ir al lugar del hermano. Ahí se sentaba el hermano, ese era su lugar. Ahí él, cada servicio, él era su campo, era su lugar favorito, hermano. No, yo no quiero ser recordado como el hermano que llegaba y se sentaba. Yo no quiero ser recordado como el hermano que iba y venía, hermano. Yo quiero ser recordado como un hombre que impactó. Yo quiero ser recordado como un hombre que hizo lo que se tuvo que hacer en el tiempo que estuvimos. Hace unos días, hermano, el Señor hablaba fuertemente a mi vida. Y yo le decía, Señor, ¿qué necesitamos hacer para impactar a esta generación? A veces pareciera, hermano, que nos estamos enfrentando a una generación que no necesita que hagamos cosas ordinarias. A veces creemos o hemos llegado a pensar que los desafíos, hermano, del mundo en el que vivimos nos tienen que llevar a hacer cosas sobrenaturales. Pero sabe, el Señor me hablaba y me recordaba una palabra y Él decía, cuando tú hayas hecho todo lo que se te ha pedido hacer, entonces podrás decir, siervo inútil soy. Y esa voz, hermano, era tan fuerte en mi mente, tan fuerte en mi corazón. Y el Señor me decía, Ramiro, no tienes que hacer cosas sobrenaturales, solamente haz lo que tienes que hacer. No dejes de hacer lo que necesitas hacer. No dejes de hacer lo que yo te he encomendado hacer. A veces en búsqueda, hermano, de cosas extraordinarias, dejamos de hacer lo que se nos ha pedido hacer. A veces en búsqueda, hermano, de cosas que atraigan a los demás, de cosas que parezcan espectaculares. Dejamos a un lado la oración, el ayuno, las cosas que impactan, hermano, en el reino de los cielos. Las cosas que impactan y que penetran en el reino del enemigo también. Y donde nosotros como iglesia, como varones, hermano, quedamos capacitados para arrebatarle las almas al enemigo. El Señor hablaba fuerte esta palabra a mi vida, hermano. Y el Señor me decía, no tienes que hacer nada sobrenatural. Solamente sé mi siervo, solamente haz las cosas que se te han pedido hacer, no las descuides. Porque si tú las descuidas, si tú te apartas de estas cosas, hay una generación detrás de ti que se va a apartar.
Hay personas que dependen de que tú estés firme, que estés fuerte. Varón, yo quiero hablarte esta noche, quiero hablarle a tu corazón. Hay una generación que necesita, hay personas que necesitan que tú estés fuerte, estés centrado en lo que Dios te ha encomendado. Varón, tu familia necesita que tú seas alguien más que la persona que va y lleva dinero a la iglesia. Tu familia necesita que ese hombre de Dios, ese hombre espiritual, se despierte y se ponga su armadura espiritual y empiece a pelear esa batalla espiritual. Que se convierta en un hombre de Dios, que se convierta en un siervo de Dios con todas las letras. Aleluya. Hermano, hoy en la mañana, muy temprano, yo despertaba con 3 personajes en mi mente. 3 personajes, hermano, de los tiempos tempranos del pueblo, del reinado de Israel. Cuando Dios, hermano, en los tiempos de los jueces, dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y sabe, hermano, la crisis de aquel tiempo en el pueblo de Dios se derivaba que el liderazgo en la congregación, donde las cosas tenían que estar bien, no estaban bien. Cuando las cosas en la iglesia, hermano, no están bien, no podemos esperar que afuera en el mundo estén bien. Cuando las cosas en la iglesia no están bien, hermano, no podemos esperar que las familias estén bien. Y la raíz de muchos de los problemas, hermano, era que en el templo, los encargados de dirigir la adoración, los encargados de hacer el trabajo de Dios o el trabajo espiritual para Dios, hermano, no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y el Señor me hablaba de estos personajes, Elí, Fines. Era Elí y sus 2 hijos, hermano. Pero tanto Elí se había desviado. Elí, hermano, había llegado a creer que su trabajo era solamente un trabajo natural, un trabajo carnal. Sí, agarremos la carne, entreguemos de una parte a Dios, quedémonos con otra parte. Hacían lo que querían con las ofrendas, hacían lo que querían en el servicio a Dios, el culto a Dios. Era un completo fiasco, hermanos. Las cosas no estaban bien en el templo. La dirección del pueblo, hermano, de Dios, hermano, no estaba bien porque los hombres que debían dirigir, hermano, al pueblo en adoración, no lo estaban haciendo correctamente. Y sabe, hermano, Dios tuvo que darle un hijo a una mujer estéril. Dios dijo, aunque me va a tardar años, pero yo voy a levantar a un varón. Voy a levantar a un hombre que le dé dirección a mi pueblo. Ese hombre fue Samuel, hermano. Y ese hombre se acostumbró, hermano. Para él era común estar en la presencia de Dios, porque él dormía donde estaba el arca del pacto. Y cuando muchos sacerdotes entraban al lugar santísimo, hermano, temblando de miedo, para Samuel, hermano, era un deleite entrar a ese lugar, porque él estaba familiarizado con la presencia de Dios. Varón, hombre de Dios, uno de nuestros roles primordiales y que tú y yo los hemos descuidado es darle dirección a la iglesia de Dios. Hemos dejado cómodamente, hermano, la dirección de muchas cosas a las mujeres. Y yo no tengo ningún problema, hermano. Las mujeres tienen esa capacidad para hacerlo. Y lo han hecho bien. Cuando el hombre ha fallado, hermano, la mujer ha sacado la casta y ha sacado adelante el trabajo y le ha dado dirección a la iglesia. Pero quiero decirte, varón, yo quiero hablarte, varón, en esta noche. Quiero decirte que el rol primordial del varón en la iglesia es darle dirección correcta a las cosas de Dios. Que Dios te está hablando en esta noche a tu corazón. No es normal que tú llegues y te sientes en la iglesia. No es normal que tú hagas una zanja de tu casa a la iglesia
pero que no esté sucediendo nada en el ámbito espiritual, ni en tu familia, ni en la iglesia. Hoy yo quiero hablarte a tu corazón, varón. Es tiempo de que asumas ese rol de liderazgo dentro de tu congregación. Dios te ha llamado a ti, varón. Dios te ha llamado a ti para que tú lo hagas. Es tiempo, varón. Ese es tu quehacer. Siempre que hablamos de quehacer, decimos, no, es que el quehacer lo hacen las mujeres. Pero yo quiero decirte, hombre de Dios, en esta noche, que hay quehaceres que son tuyos y nadie más los va a hacer. Nadie más los va a hacer. Aleluya.